¿Alguna vez te has visto en una situación donde tu corazón y tu cabeza te llevan a distintas direcciones? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les contaré sobre Doom 2 de nuevo en acción. ¿Listos para más adrenalina? Antes de sumergirnos en Doom 2, hay un punto importante de Doom 1 que deberías conocer: la formación de la amistad entre Jake y Ali. Si aún no viste la primera parte, te recomiendo que la disfrutes primero. Ahora acompáñenme a explorar el emocionante mundo de Doom 2. En el desierto de Namib, un tren traslada a la reina Isabel II y a su familia. Es en este momento en el que el señor A se lanza en paracaídas sobre el tren, roba la corona disfrazada de la reina, golpea a los guardias y escapa. Luego, la escena nos traslada a una selva, donde Ali está haciendo un trato con unos mafiosos. Pero descubrimos que es una trampa, ya que Ali ahora es un inspector. Los mafiosos esposan a Ali, y cuando están a punto de acabar con él, aparece el inspector, Jay Dixie. Ambos tienen un enfrentamiento. Jake y Ali son llamados para ayudar en un caso. Allí conocemos a Shonali Boss, la mejor amiga de Jake y una oficial especial asignada para el caso del señor A. A primera vista, Ali queda impresionado con ella y desea conquistarla. Durante la investigación inicial, Jake analiza los robos cometidos y encuentra un patrón. Comenta que el ladrón solo busca antigüedades perfectas y raras, y logra descubrir la ubicación y el día del siguiente golpe. Concluye que el robo tendrá lugar en uno de los dos museos famosos de la ciudad de Mumbai. La policía rodea uno de los museos que considera que será el objetivo del robo, pero Jake se da cuenta que el artefacto de ese museo es imperfecto y corre hacia el otro museo, donde el señor A, disfrazado de una estatua, roba un diamante raro. Ali llega antes al museo y ve a un miembro de limpieza, pero Jake le dice que no debe haber ningún personal del museo, solo la seguridad. Ali ordena al anciano detenerse, pero no lo hace. Justo cuando Ali está a punto de disparar, el anciano se da la vuelta y finge no escuchar. Ali le pide su identificación y el señor A saca una tarjeta para liberar un ácido hacia la tapa de desagüe. Cuando Ali ve la señal del ladrón, ya es demasiado tarde y el señor A logra escapar. A pesar de que Ali y Jake lo persiguen por toda la ciudad, el señor A se infiltra en una maratón y finge ser uno de los participantes para poder huir. El señor A está a punto de tomar su vuelo, pero ve en televisión que otra persona dice ser el famoso ladrón. Este impostor desafía a la policía, afirmando que robará una antigua espada de guerrero. En respuesta, Jake, Shonali y Ali imponen una estricta vigilancia en el lugar donde se encuentra la espada. El señor A se encuentra con el impostor en la habitación donde está la espada. A pesar de activar las alarmas de seguridad, el impostor logra escapar, dejando la misma marca que el señor A utiliza. Esto molesta al señor A, pero aún así rescata al impostor de los policías, aunque Shonali resulta herida en el enfrentamiento. El impostor resulta ser Suneri, una mujer que es fanática del señor A. Suneri le propone formar una alianza, pero él la rechaza, afirmando que trabaja solo para evitar traiciones. Además, le reprocha haber usado su nombre para robar la espada, diciendo que ahora le pertenece a él. Suneri no se opone y le dice que la espada es su regalo. El señor A se marcha. Suneri trabaja como bailarina en una discoteca a la que el señor A asiste, y allí le deja pensando en su propuesta. Tras salir de su trabajo, Suneri se encuentra con el señor A, quien la reta a un partido de básquetbol. Tras el juego, el señor A acepta formar alianza con ella, pero le advierte que se trata de un trabajo internacional y le deja la condición que ella solo será como su sombra. Suneri acepta la condición. Poco después descubrimos que en realidad Suneri está trabajando para Jake con el objetivo de atrapar al señor A.
Durante uno de sus encuentros, el señor A, sin saber que Jake estaba cerca, le entrega a Suneri una caja de palomitas en cuyo interior está su pasaporte para el próximo robo. En este momento, Suneri siente una gran tensión, ya que se encuentra atrapada entre Jake y el señor A. Todos se dirigen a Río de Janeiro para el próximo robo. Al llegar, Jake y Ali conocen a Monali, la hermana gemela de Shonali. Ali se enamora de ella. Esa noche, el señor A y Suneri cenan juntos, y ella le pregunta si confía en ella. Él no responde, ya que una alarma suena, y le dice que el entrenamiento será a las 6 de la mañana. Durante el entrenamiento, el señor A le revela su verdadero rostro y su identidad como Aryan Singrania. Entonces, le pregunta si confía en él, a lo que Suneri responde afirmativamente. Luego, Aryan la reta a saltar de un acantilado, y aunque ella lo hace, Aryan tenía preparado un arnés de seguridad. Ali confiesa su amor a Monali, mientras vemos un acercamiento entre Aryan y Suneri con el paso de los días. Más tarde, Suneri se reúne con Jake para discutir su alianza con el señor A. Suneri le recuerda a Jake que le prometió la libertad a cambio de atrapar al ladrón. Ali, al verlos juntos, se decepciona de Jake por no haberlo incluido en su plan y se enfada. Aryan lleva a Suneri al museo para mostrarle su próximo golpe, que será al día siguiente. Durante el carnaval de Río de Janeiro, esa noche, Aryan, disfrazado de uno de los artistas, ve a Suneri y a Jake juntos y se da cuenta de que ella ha estado trabajando encubierta para Jake. Esa noche, Suneri comienza a dudar sobre entregar a Aryan y se muestra tensa. Aunque Aryan sabe la verdad, no dice nada y le manda indirectas. Aryan la invita a una fiesta, donde también está Jake, quien finalmente logra ver el rostro de Aryan. Jake se acerca y se presenta, y Aryan hace lo mismo. Tienen una conversación y lanzan una moneda para decidir quién se llevará el triunfo. Al día siguiente, Aryan revela saber la verdad y obliga a Suneri a jugar a la ruleta rusa con una pistola. Aunque ella no quiere disparar, Aryan la presiona. Tras 5 intentos fallidos, queda solo una bala. Debido al amor que sentía Suneri por Aryan, decide no matarlo y se dispara a sí misma, pero resulta que la pistola no estaba cargada. En ese momento ambos se confiesan su amor. En el atraco final, Aryan y Suneri se disfrazan de enanos y usan pequeños robots para distraer a Jake, asustando a los niños. En medio de la confusión, Ali ordena revisar a los adultos, pero no a los niños, lo que permite a Aryan y a Suneri escapar con las monedas de oro. Con el atraco exitoso, Jake se dirige a la casa donde se hospedaban Aryan y Suneri, solo para encontrarla vacía. Se da cuenta que ha sido traicionado cuando Suneri lo llama por teléfono, revelando que ha decidido quedarse con Aryan y romper su trato. Esto obliga a Jake y a Lee a perseguirlos. Después de una persecución en motos por la ciudad, todo termina en la cima de una cascada, donde Ali atrapa a Suneri. Al ver esto, Aryan le dice que solo ella tiene el derecho de tomar su vida, y Suneri le dispara, cayendo por la cascada. Después de esto, Jake permite que Suneri quede libre. 6 meses después, se revela que Aryan sobrevivió y ha abierto un restaurante en la isla Fiji junto a Suneri. Jake llega al lugar y los encuentra en el restaurante, diciéndole que ha estado esperando su próximo golpe durante los últimos 6 meses. Aryan le asegura que ha cambiado y le entrega un reloj con toda la información de los robos y códigos. De repente, entran unos clientes y preguntan si el restaurante está abierto, a lo que Jake responde que sí, y que siempre estará abierto. Consciente de los sentimientos entre Aryan y Suneri, Jake le advierte que si vuelven a robar, no dudará en disparar. Después, Jake le informa a Ali que debe regresar a la India para su próximo caso. Doom 2, de nuevo en acción,
es una película de suspenso y acción de Bollywood lanzada en el 2006, dirigida por Sanjay Gandhi y producida bajo el prestigioso sello de Yash Raj Film. Dhoom 2 no es solo una secuela, sino una verdadera evolución en cuanto a cine de acción de la India, con un elenco lujoso que incluye el carismático Hrithik Roshan como el enigmático ladrón internacional, junto a Abhishek Bachchan retornando en su papel como el decidido policía, Uday Chopra como su compañero, Aishwarya Rai y Vishwas Basu. Cada uno aporta su propia chispa a esta electrizante historia. ¿Sabías que para Dhoom 2 se redujo las escenas de motos para diferenciarse del original? La primera película de Dhoom se convirtió en un fenómeno por sus emocionantes persecuciones en moto, que le hicieron famosa y redefinieron el cine de acción en la India. Sin embargo, para Dhoom 2 se decidió reducir deliberadamente estas escenas icónicas para ofrecer una experiencia más fresca y variada. El director Sanjay Gandhi quiso evitar que la secuela se sintiera repetitiva, optando por un enfoque más amplio en la acción. En lugar de centrarse en motos, la película introdujo secuencias más elaboradas de robos, efectos especiales y acrobacias impresionantes, especialmente en el personaje de Hrithik Roshan, cuyas habilidades físicas añadieron una nueva dimensión a la acción. Gandhi buscaba que la franquicia evolucionara, y esa decisión ayudó a que Dhoom 2 fuera más ambiciosa y visualmente innovadora, manteniendo el interés del público con nuevos desafíos y dinámicas. No te olvides de suscribirte a La Magia de Bollywood y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos resúmenes. También síguenos en Facebook y en TikTok para más contenido exclusivo. Aquí te dejo algunas recomendaciones de videos que podrían interesarte. Nos volvemos a ver en nuestro próximo video.